Muy bien, vamos a continuar esta cápsula con la siguiente parte de lo relacionado a la covarianza y el coeficiente de correlación. Permítame. Ahora, sigamos con el análisis de ese coeficiente de correlación y la relación con ese gráfico, perdón, con esa regresión lineal o línea de regresión lineal. La correlación de una variable consigo misma o la correlación de dos variables que tienen una relación lineal funcional es igual a la unidad. Ok, o sea que uno, cuando nos dé resultado en la correlación uno, implica una relación perfecta. No sabemos si positiva o negativa, pero sí que es perfecta. Y es el valor máximo que puede tomar R, no digamos el 100% o el uno, hasta ahí llega. Si dos variables tienen una relación lineal inversa funcional, es decir, que tienen un comportamiento de los datos hacia abajo, eh, el coeficiente de correlación va a tomar el valor de -1, de tal manera que el, digamos, B, que es ese valor que representa al coeficiente de correlación, tiene que ser negativo. Perdón, ese valor B, que nos expresa cómo se comporta la gráfica, tiene que ser negativo. Tiene que ser un valor negativo, ¿verdad? Entonces la covarianza de las dos variables es igual a la varianza de cualquiera de ellas dos, pero con el signo antiguo. ¿Verdad? Y recordando, ¿verdad? Que la varianza pues no nos da un valor positivo tal cual porque pues es al cuadrado, ¿verdad? La correlación de una variable con otra igual pero inversa o la correlación de dos variables que tienen una relación lineal funcional inversa es igual a -1. Y es el valor máximo negativo que puede tomar R. Si entre dos variables hay una relación lineal dispersa, con una ecuación del tipo x igual y igual a más b, o sea, una gráfica lineal normal para expresar la relación, de tal manera que y b también son próximas a cero, ¿verdad? Hablando de cómo identificamos una relación dispersa, que en este caso tendría que dar el resultado en el coeficiente de correlación de cero. Así que es una relación estrecha, perfecta entre variables, nos da un resultado, o más dicho, podemos detectarlo a través de un coeficiente de correlación positivo. Una relación perfecta, muy pegada una con otra, entre variables con ese comportamiento está expresado o nos lo hace evidente un coeficiente de correlación negativo, ¿verdad? Y cuando el coeficiente de relación es cero, no hay una relación en apariencia entre variables. Entonces, el coeficiente de correlación toma valores de un rango entre -1 y +1, ambos inclusive. En el caso del gráfico 28A, que R es igual a 1, la dispersión de los casos respecto a la recta imaginaria o regresión es nula, pero la relación es directa, hablando de que no, los gráficos están perfectamente alineados. En el caso del gráfico que está expresado con el coeficiente de correlación -1, la dispersión de los casos respecto de la recta imaginaria o de la regresión es nula, pero la regresión es inversa. Igual, hablando de que los datos están perfectamente alineados. Y que para la regresión dispersa se puede considerar lineal, aunque en este caso esta consideración es trivial o convencional. No tiene trascendencia. La concentración de los casos respecto a la recta imaginaria supone dispersión de los casos respecto a las medias. Y repasando los puntos vistos en el anterior, cuando mayor es la distancia entre los casos y las medias, mayor es la covarianza y supone una menor dispersión respecto a la recta de regresión. Al estandarizar la covarianza y transformarla en el coeficiente R, se supone limita los valores que pueden tomar. El coeficiente de correlación R, a su vez, o R, puede transformar en una variable de tipo T con distribución de densidad de probabilidad conocida y sus valores se pueden interpretar en términos de probabilidad. La interpretación del valor R es, ¿verdad? Y aquí viene, ¿verdad? ¿Qué expresa tener un valor R? Si es, recordemos que va de +1 -1. Cuando es uno nos dice una asociación alta, inclusive podemos decir perfectamente lineal de variables, ¿verdad? Y eso no es bueno, no es tan bueno tener una relación perfecta entre variables. Más que nada porque podría ocasionar que estamos, digamos, corriendo una regresión, o perdón, hacia un análisis en la que las variables están muy estrechamente ligadas. Un ejemplo, un poquito burdo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un análisis y quiero ver el efecto que tiene el ingreso con respecto a una beca escolar o de gobierno, están perfectamente alineadas. ¿Por qué? Porque la beca pertenece al ingreso, no sé, de la familia. Obviamente, las personas que tienen una beca, es muy probable que tengan un mayor ingreso. Están perfectamente alineadas ambas cosas.
O por ejemplo, este, si por ejemplo hiciera un análisis de el ingreso con respecto al tiempo extra que se paga doble en una maquiladora, por ejemplo, pues van a estar estrechamente ligadas. Es más, ambas van a estar asociadas perfectamente. De nada va a tener, no, no tendría una manera de poder, más dicho, de ver el efecto que tiene una sobre otra porque están muy ligadas una con otra. Pero bien, lo ideal digamos una relación que me exprese relación entre variables sin llegar a analizar datos que son casi casi idénticos, están, digamos que no nos genera información de relevancia porque están unidos los datos de alguna manera, es tener un valor cercano al uno pero que sin llegue a ser uno. De manera empírica, se sabe que una regresión o un análisis de variables que tenga un coeficiente de correlación, ya sea positivo o negativo, pero de 0,85 para arriba y sin ser uno, siendo 95 el tope, digamos, y máximo 98, es una relación que nos expresa una relación, es una relación que nos expresa una relación significativa, ¿verdad? Sin llegar a ser perfectamente lineal o perfectamente correlacionada, pero que tampoco no nos indique que no haya asociación en variables. Mismo caso para las variables que tengan una asociación negativa, ¿verdad? Digamos que estamos siempre buscando que sea entre el 85 y el 95, al menos con este primer factor. Para saber si R tiene un valor de cero o significativamente cero, se puede hacer una transformación de R en una distribución de T y hacer contraste de hipótesis. Esta transformación prácticamente se puede hacer primero con un análisis estadístico en un software. Hay tablas para hacer un análisis de esto. Si es significativamente distinto de cero, entonces puede ser que tenga una asociación baja, media o alta. Bien positiva, asociación lineal directa o negativa. Quien nos va a decir si es negativa o positiva va a ser la covarianza. La interpretación de una asociación baja, media o alta depende de la experiencia del investigador con el estadístico, pero información a mano y el conocimiento de la materia en estudio. Y ahora que otros estadísticos, el coeficiente de contingencia, B de Kramer, Phil, Lambda u otros que nos permiten analizar si la correlación es o no significativa, la interpretación de R está sujeta también a las variables que estamos correlacionando. Por ejemplo, un coeficiente de correlación para un estudio de área de salud, pues a lo mejor 95 no es lo ideal. A lo mejor 99, hablando de un estudio de laboratorio o epidemiológico, pues va a ser lo ideal. Un estudio social, pues va a tener mayor flexibilidad, ¿verdad? En el sentido que a lo mejor se aceptan estudios o resultados de entre 95 y 90. Si la relación de las variables es funcional, la correlación debe ser muy alta y pequeñas variaciones pueden indicar la ocurrencia de algún evento ajeno al proceso. Pero en el caso de las variables sociales, correlaciones moderadas pueden ser indicativos de que algo pasa. Por ejemplo, aquí viene, ¿verdad? Una asociación media, ¿verdad? Un resultado de 0,8, una correlación 85, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta clase de estudios hay demasiados factores o variables que pueden tener un efecto sobre nuestra variable de interés, nuestra variable dependiente, ¿verdad? Bueno, ahí viene el solo estadístico. Algo pasa. Por ejemplo, en el supuesto de que dos variables como el salario y el sexo tengan una correlación significativa, lo que se considera baja, esta está indicando que entre el salario y el sexo hay alguna relación, cuando no debería existir relación, salvo que haya otras variables que intervengan. Y la manera de saber es volver a hacer este ejercicio con otra variable y ver cuál es el coeficiente de correlación al final del camino. O si hacemos un análisis más a profundidad, también se pueden hacer análisis de correlación de manera multivarial, ¿verdad? Pero ya no es un coeficiente de correlación para variables o para análisis bivarial. Ahí se meten otros sistemas para poder hacer un análisis, un cálculo de coeficiente de correlación general, ¿verdad? Bien, y este coeficiente de correlación para transformar en un valor t y después, con base en una tabla, ver el cumplimiento de esto, pasa por un proceso de dividirlo entre la raíz de uno entre n-1, ¿verdad? Y después, con base en un tabulador, dependiendo del número de datos, si es un análisis de menos de 30 datos o un análisis con pocas variables, con pocos registros, se hace un análisis o se hace una comparativa de ese dato con algo denominado t-de-student, que es un dato de una tabla para ver si es mayor o menor a ese valor. Y eso es lo que llamamos una prueba de hipótesis. Si el dato obtenido es menor al valor de t-de-student, decimos que y sujeto a un nivel de confianza también, que también nos lo va a dar el gráfico t-de-student, que fue algo similar a lo que vimos cuando estábamos analizando las colas, lo que le decía de a un 95% de confianza nos da un valor
de nivel de confianza de 1.96, a eso se refiere con el valor t de student y distribución de t de student. Y esto no lo va a dar en relación a el valor obtenido del valor R entre esto. Digamos que a mí me da un valor de 1.53 por poner algo. Yo sé que mi valor de T de Student por un nivel de confianza 95 es 1.96, por ejemplo. Pues entonces decimos, en este caso, que mi correlación o mi análisis de variables o este, mis dos datos tienen una relación significativa y sí están relacionados. Caso contrario, si por ejemplo este resultado me diera 3.5 y yo sé que mi límite es 1.96, no hay relación y entre muchas otras cosas, sé que no hay una relación significativa entre variables. Para aplicar este contraste es necesario considerar que la población de la que se obtienen las muestras debe tener una distribución normal. Las muestras deben estar seleccionadas aleatoriamente, los casos de las muestras deben ser independientes, ¿verdad? Con esto estaremos cerrando esta cápsula.